Si quieres avanzar, cambia de mentalidad. Tanto en cuarentena como en confinamiento, pude observar que mientras restaurantes cerraban y dejaban de vender, se paralizaron sus entradas económicas. Pero también he visto personas que, aunque no tenían restaurante, decidieron emprender y avanzar. Y comenzaron a hacer almuerzos y vender, y aumentaron sus ingresos. Pareciera increíble, pero también se escuchan personas que dicen que en este tiempo les ha ido mejor que antes. Si quieres avanzar, cambia de mentalidad. Cuando hablamos de mentalidad, nos referimos a la manera de pensar y reaccionar frente a eventos cotidianos y aún en medio de sucesos inesperados. La mentalidad, tanto individual como colectiva, depende de los patrones de enseñanza que hemos recibido en nuestro entorno familiar, en nuestra educación o por la tradición cultural y las circunstancias sociales e históricas de cada época. Existen patrones de enseñanza fundamentales para el desarrollo de la madurez del individuo, pero también hay patrones de enseñanza erradas que pueden dificultar la capacidad de aprender a tomar buenas decisiones y también pueden llevar a las personas a vivir en la ruina. Hay quienes aprendieron, por ejemplo, a montar bicicleta con rodachines. Esos rodachines le daban mayor seguridad y estabilidad hasta que la persona lograba obtener un buen equilibrio. Pero también hay otras personas que aprendieron no con rodachines, sino con la ayuda del papá. Otras personas aprendieron a montar en bicicleta solas. Y otras realmente nunca lograron aprender a montar en bicicleta. Cada una de estas personas tiene una mentalidad diferente de cómo aprender a montar bicicleta de acuerdo a su experiencia con ella. Unos quieren estar a toda hora en su bicicleta, como hay otros que no quieren volver ni siquiera a intentar montar en ella. Alguien hablaba de 3 tipos de mentalidad. Una era la mentalidad de escasez, la otra era la mentalidad de lucha y la tercera la mentalidad de abundancia. Esta persona afirmaba que una persona con mentalidad de escasez es la que siempre se queja de sus resultados culpando a los demás. Si se le acaba el dinero, es por la culpa de su jefe, del gobierno, del banco, de todo el mundo, y nunca asume su responsabilidad. Es una gran víctima de las circunstancias. Pero también esta persona afirmaba que los que tenían mentalidad de lucha son esas personas que no son tan víctimas como los que tienen mentalidad de escasez. El problema en ellas es que suelen gastar más de lo que ganan. Su objetivo es generar dinero, no un estilo de vida, y no tienen muy bien planeado de qué forma utilizar sus ingresos. Son muy regulares en su administración, los cuales, tal como les llega el dinero, así mismo se va, como en una coladera, y no se enteran en qué se gastan su dinero. Ellos piensan más en la recompensa inmediata. Si me lo gané hoy me lo gasto y mañana yo veré qué hago. Y esto genera una sensación de vivir luchando para salir adelante, ya que pueden generar ingresos, pero gastan sin control, gastan sin una buena administración. Esa era la mentalidad de lucha. Pero otros también tienen una mentalidad de abundancia, y es la gente con la mentalidad de buscar crecer todo el tiempo y ayudar a las demás personas a llegar más lejos. Sabe que sus resultados no son por casualidad, sino que todo ha sido resultado de su trabajo, su planeación, y esto les ha traído crecimiento. Entienden bien que todos son acciones y resultados, como dice la Biblia,
que el labrador, para disfrutar de los frutos, debe trabajar primero. Si pierden el dinero, fue por las decisiones que tomó y se responsabiliza de ellas para corregir su rumbo y no volver a caer en ellas. Si genera más, sigue por ese camino para seguir creciendo. Todo esto lo decía alguien, pero hoy quiero también decirles que los mejores patrones de enseñanza son los patrones eternos, los que encontramos en la Biblia. Estos no se equivocan. Nadie mejor que Dios para enseñarnos qué decisiones tomar y cómo reaccionar frente a los retos de la vida diaria. Si quieres avanzar, cambia de mentalidad. Así que hoy por la palabra vamos a aprender qué necesitamos cada uno de nosotros para avanzar en medio de tiempos difíciles. Para avanzar necesitamos ser transformados. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra está describiendo que lo primero que tenemos que hacer para avanzar es llevar una vida que agrade a Dios, es llevar una vida consagrada. Cuando hablamos de consagrar, es cuando tomamos algo y lo dedicamos con una función específica. Como si alguien dijera: yo voy a comprar un radio y lo voy a usar únicamente para escuchar la alabanza y la adoración. Está apartando ese radio y le está dando una función específica. Eso es algo que necesitamos para avanzar. Necesitamos consagrar nuestras vidas. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que vamos a dedicar nuestra vida a hacer las acciones que agradan a Dios, a buscar de Dios. Dios mismo nos está enseñando por esta palabra que es la manera más rápida de avanzar. ¿Por qué? Nunca Dios nos dice que hagamos algo sin darnos instrucciones precisas de cómo hacerlo. Y para llevar una vida consagrada, seguimos leyendo el versículo 2 donde nos explica cómo hacerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos está hablando de una transformación que necesitamos en nuestra vida, pero que esa transformación solo puede venir cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando cambiamos nuestra mentalidad. Dice que no nos conformemos a este siglo, que el hecho de que culturalmente o que los tiempos sean tiempos en los cuales la mayoría de personas acepte el pecado, la mayoría de personas acepten comportamientos que no agradan a Dios, nuestros pensamientos no deben seguir esas filosofías, o nuestros pensamientos no deben estar conforme a los pensamientos de este siglo. Nuestros pensamientos deben estar conforme a los pensamientos de la palabra, que la palabra muestra que la voluntad de Dios es buena, que es agradable, que es perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire cómo el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos depende de nuestra manera de pensar. Y cuando el hombre tiene un concepto más alto de sí, quiere o se siente que tiene más razón
que Dios. Por eso dice la palabra que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Ahora, si la palabra dice que miremos, que evaluemos realmente qué concepto tenemos de nosotros mismos, esto quiere decir que cuando nosotros no tenemos un concepto como Dios quiere que tengamos de nosotros mismos, muy posiblemente no podremos ver y reconocer qué áreas de nuestra vida deben cambiar y en qué áreas debemos ser transformados. Y sin transformación nadie avanza. Ahora, para ser transformados necesitamos entonces identificar cuál es nuestra verdadera condición. Reconocer que todos necesitamos de la ayuda de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 17 describe esa unción tan poderosa que estaba en Jesús a través del Espíritu Santo para restaurar cualquier condición del hombre. Ahí dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí en estos versículos no solamente muestra y describe el poder del Espíritu Santo a través de Jesucristo para restaurar cualquier condición del hombre, sino también hace una descripción de la condición del ser humano. Recuerde que leímos que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y aquí, a través de esta palabra, puedo mirar, realmente puedo evaluar en qué condición he estado o en qué condición estoy. Porque una vez reconozco la condición en la que estoy, entonces puedo ser transformado. Y miremos, recordemos que leímos que Él da buenas nuevas a los pobres. Hay personas que están en una condición de pobreza espiritual, de pobreza emocional, de pobreza económica. Y ahí dice: yo vengo a traer buenas noticias a los pobres. Hay personas que realmente espiritualmente no conocen nada de Dios. Ni siquiera leen la palabra de Dios. Leen la palabra de Dios y les da sueño. No han leído ni siquiera 5 capítulos de la Biblia. Eso es una señal de que hay pobreza espiritual. Hay personas que no saben orar. Hay personas que no saben de qué manera se hace un ayuno. Hay personas que ni siquiera saben una canción para adorar a Dios y exaltar a Dios en medio de sus tiempos difíciles. Así que esa es una condición de pobreza. Pero Dios dice: traigo buenas nuevas a los pobres. O sea, está diciendo: yo ayudo a las personas que están en condición de pobreza espiritual, porque yo quiero que no sean pobres, sino que sean prósperos en Cristo Jesús. Lo mismo habla de la condición de los quebrantados de corazón. Es otra condición del ser humano. Personas que no avanzan porque tienen heridas en el alma. Personas que no pueden avanzar porque lo único que hay en su mente es la mentalidad de dolor del pasado, de circunstancias difíciles, de traumas, de cosas que posiblemente algunas personas quisieran devolver el tiempo para que no hubieran llegado esas situaciones a su vida. Y allí su corazón está en depresión, está en ansiedad, el corazón está quebrantado, está adolorido. Y de esa manera, a causa del quebrantamiento del corazón, no pueden avanzar.
pero Jesús dijo: yo sano a los heridos de corazón. Así que tú tienes que reconocer si estás en una condición de pobreza o si estás en una condición de quebrantamiento de corazón, y venir a Dios para que venga una restauración, una transformación en tu vida y puedas cambiar tu mentalidad y de esa manera puedas avanzar. Pero también dice que Él viene a pregonar libertad a los cautivos. La condición de los hombres cautivos tiene que ver con ataduras espirituales, tiene que ver con prisiones de maldad, tiene que ver con personas que en su vida están atadas por maldiciones o ataduras generacionales, por espíritus de brujería, por malas decisiones, están atadas como consecuencia de pecado, porque en algún momento abrieron la puerta para que entraran ataduras en sus vidas. Pero el Señor dice: yo vengo a pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero tener ataduras espirituales. Hay personas que pueden ser profesionales y tener ataduras espirituales, y por eso no pueden avanzar. Pero gracias a Dios por los patrones de enseñanza que nos da la palabra. Sus patrones son eternos, son verdad y realmente traen transformación. También están los ciegos. Dice que no tengamos un alto concepto, un mayor concepto que el que debamos tener de nosotros mismos. Y ese es el problema, que cuando pensamos que no necesitamos ayuda, cuando nos sentimos más que los demás, nos vamos haciendo ciegos. Y podemos ser expertos en ver los errores de los demás, pero no ver nuestros propios errores. Pero Él dice: yo quiero darle vista a los ciegos, a esas personas que no tienen visión, que no pueden emprender cosas, que son dependientes de la visión de otros, porque por sí mismos no tienen iniciativa, por sí mismos no pueden crear, por sí mismos no pueden emprender. Y el Señor promete y dice: yo doy vista a los ciegos, pero tengo que reconocer esa condición de ceguera espiritual. También dice: y poner en libertad a los oprimidos. Y cuando Dios habla de la condición de una persona oprimida, tiene que ver con personas que son trastornadas por espíritus inmundos, personas que son visitadas por espíritus inmundos, que es como que un espíritu inmundo les persiguiera, y de esta manera estas personas mantienen en opresión, estas personas mantienen en situaciones en las cuales están llenas de temor, de angustia, con ganas de salir corriendo, con ganas de huir. Pero el Señor dice: yo le doy libertad a los oprimidos. Él viene a predicar el año agradable del Señor. Para ser transformados necesitamos identificar nuestra verdadera condición. Somos pobres, estamos en la condición de los quebrantados de corazón. Descubrimos por esta palabra que tenemos ataduras que nos mantienen cautivos. Somos ciegos y no somos capaces de mirar y reconocer nuestros propios errores. ¿O estamos oprimidos por espíritus inmundos? Cualquiera que sea la condición, tiene una solución, tiene una transformación, pero todo comienza con la renovación de nuestro entendimiento. Una vez que logramos identificar nuestra condición, entonces necesitamos despojarnos de nuestra vieja mentalidad. Necesitamos despojarnos de nuestros viejos comportamientos, de nuestras viejas maneras. Necesitamos despojarnos del viejo hombre. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice:
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuando dice que el viejo hombre está viciado, quiere decir que un vicio son hábitos arraigados en las personas, no solamente las drogas. No solamente podemos hablar de un vicio como la pornografía, no solamente podemos hablar de un vicio como ataduras en el área sexual o como el vicio de las deudas. También puede ser un vicio la mentira, también puede ser un vicio la ira. Y así dice que esa es la condición del hombre caído, del hombre que no ha sido transformado, pero que Dios quiere transformar si se dispone y cambia de mentalidad. Así que dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí está hablando de renovar el espíritu de nuestra mente, de renovar nuestra mentalidad, que de esa manera podemos despojarnos de esa vieja naturaleza, de esos viejos comportamientos, de la condición que vimos, cualquiera que sea. Al despojarnos de esto, entonces de esa manera somos vestidos de un nuevo hombre, somos renovados en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, y así podremos avanzar. Colocó este pasaje una tarea. Dice, por lo cual desechando la mentira. O sea que al ser transformados tenemos que desechar cosas. Algunos tienen que desechar la mentira, pero también dice airaos, pero no pequéis. O sea que otros tienen que desechar el comportamiento agresivo o el pecado que cometen en sus momentos en que se llenan de ira. Y así son como dos ejemplos que nos está dando la palabra por dónde empezar. Hay muchas cosas que tenemos que desechar. Es como un atleta que tuviera mucho peso y sabe que para él correr tiene que despojarse de todo peso que lo asedia. Y hay cosas que las personas llevan allí, bultos, pecados, condiciones, situaciones que no los dejan avanzar hacia adelante, que los mantienen fastidiados, cansados, debilitados, derrotados, estancados. Pero cuando nos despojamos de todas esas cosas, cuando venimos y le decimos a Dios, Señor, reconozco mi condición, he pecado, solo tú me puedes ayudar, perdóname, ayúdame a cambiar, voy a empezar a escudriñar tu palabra, quiero aprender esos patrones eternos, Señor, quiero vivir como dice tu palabra, llevando una vida consagrada, una vida que te agrade a ti. Tenlo por seguro que el Espíritu mismo, ese Espíritu Santo que estaba en Jesús y que a través de él hizo tantos milagros y restauró tantas vidas mientras que él cumplió su ministerio aquí en la tierra, ese mismo Espíritu vendrá sobre ti y te traerá libertad, porque Dios te quiere ayudar. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios te quiere ayudar. Posiblemente estás escuchando malas noticias, pero la palabra dice que Él ha traído buenas nuevas de salvación. Él ha traído buenas noticias, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Para despojarnos de nuestra vieja mentalidad, necesitamos dejarnos enseñar. Si Jesús
es el Maestro y nosotros sus discípulos hay éxito seguro. Miremos lo que Jesús les quería enseñar a sus discípulos, a los judíos y a los fariseos allí en Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 versículo 1, Jesús quiere cambiar la condición de un hombre. Y cambiando la condición de ese hombre, Jesús quiere enseñar muchas cosas a diferentes personas. Algunos se quedaron con su vieja mentalidad, otros quedaron confundidos y otros cambiaron de mentalidad, renovaron su entendimiento, no se conformaron a los pensamientos de ese momento y avanzaron de una manera extraordinaria. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pareciera ser que los discípulos tenían la mentalidad de que cuando una persona sufría de pobreza o cuando una persona nacía con alguna enfermedad o cuando una persona pasaba por una situación muy difícil, era una señal de que esa persona había pecado o que estaba pagando por los pecados de su padre. Esa era la mentalidad que tenían los discípulos. En eso fue que fueron enseñados de alguna manera. Era la mentalidad que tenían los fariseos y muchas personas del pueblo. Pero allí los discípulos estaban con Jesús y le estaban preguntando porque ellos querían aprender. Y esa pregunta simplemente dejaba notar: ¿este hombre es ciego de nacimiento por su pecado o por el pecado de sus padres? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí viene Jesús con una enseñanza clara, una enseñanza que rompe esa vieja mentalidad, donde Jesús dice: no, él no es ciego por el pecado de sus padres, no es ciego ni porque él mismo haya pecado. Simplemente estas cosas han pasado en su vida porque en su vida quiero mostrar mi gloria. Y ese era el día de mostrar la gloria de Dios, aun en medio de la condición de un hombre ciego. Esta condición de este hombre lo llevó a vivir como un mendigo. Pero Jesús se acercó porque Él quería cambiar su condición, quería ayudarlo a avanzar. Dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Pero él mismo decía: yo soy. Y todo esto, este milagro tan especial, este cambio de estilo de vida, esta sanidad, porque Jesús lo había prometido, que tenía una unción para sanar a los ciegos, hizo que las personas que tuvieran una mentalidad errónea se confundieran. Esas personas que tenían un mayor concepto de sí mismo que el que debían tener, esas personas no podían entender lo que estaba sucediendo. Entonces, una vez que este hombre es sano, algunos del pueblo se quedan observando y le preguntan: ¿pero cómo fuiste sano?
Dice que otros llegaron a decir que él fue un mentiroso, que él no había sido ciego de nacimiento. Y en medio de tanta confusión lo llevaron allí ante los fariseos. Y los fariseos le preguntaron qué había pasado. Este hombre declara tal cual Jesús había hecho en su vida. Y empiezan estos hombres a decir que Jesús lo había sanado en el día de reposo, que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo, y empiezan a juzgar a Jesús por ese hecho. Pero otros también dicen, pero si en Jesús hubiera pecado, no hubiera Dios hecho ese milagro a través de él. Y como ellos están confundidos por esa mentalidad que tenían en ese entonces llaman a los padres del joven, y los padres dan testimonio y dicen, sí, es cierto, este es nuestro hijo, él nació ciego. Entonces vuelven y llaman al muchacho. Era una indagatoria, preguntaban una y otra vez, porque no podían creer que Jesús lo había sanado. Y cuando le preguntan tanto a este joven, él mismo les dice, yo veo que ustedes me preguntan mucho, ¿no será que ustedes quieren ser discípulos de Jesús? Y de esa manera ellos se ofendieron y lo sacaron de ese lugar. Eso es lo que hace Dios. Dios transforma vidas de tal manera que la mentalidad de este siglo no lo podrá creer. Personas que estaban en las drogas y que Dios va a levantar y va a sanar de una manera real, de una manera profunda, de una manera eterna. Eso, cuando lo vean otros, no lo van a poder entender. Hogares que estaban a punto de terminar, de acabarse, que estaban simplemente listos para el divorcio, pero permitieron que Dios entrara a sus hogares y les ayudara a poner en orden esas áreas de su vida que necesitaban ser transformadas, y después quedarán confundidos al ver que se van a volver hogares que son modelos para otros. Cosas que Dios hará, que otros, al verlas por su mentalidad errónea, les costará creer, pero damos gracias a Dios porque aún así Él lo hará. Vemos claramente que este ciego no le pidió a Jesús que lo sanara. Jesús lo quiso sanar. Jesús lo quiso hacer. Él hace como Él quiere. Él tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. En el nombre de Jesús, Padre Santo, damos gloria a ti por esta palabra, porque tú quieres que avancemos. Tú quieres, Señor, que nuestras vidas sean transformadas. Tú quieres ayudarnos. Tú quieres, Señor, enseñarnos. Pero necesitamos, Padre Santo, venir a ti y reconocer que de la mano de ti, que solo de tu mano podremos salir adelante. Para avanzar necesitamos ser transformados. Y una vez transformados, podremos identificar nuestra verdadera condición. Cuando vemos esa verdadera condición real delante de Dios, cuando vemos que necesitamos de su ayuda, es cuando podemos identificar de qué cosas nos tenemos que despojar. Pero para irnos despojando necesitamos que Dios nos vaya enseñando. Pero para que Él nos enseñe tenemos que sentarnos a estudiar su palabra, a estudiar esos principios eternos que realmente traerán renovación y cambio a nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias porque tú das vista a los ciegos, porque tú sanas los quebrantados de corazón, porque traes buenas noticias a los pobres, porque das libertad a los oprimidos, porque traes libertad a los que están cautivos, porque eres un Dios bueno, eres un Dios que quiere ayudar,
que quiere bendecir, que quiere que cambiemos nuestros pensamientos, de que no juzguemos la condición de las demás personas, así como los demás juzgaban la condición de ese ciego. Jesús, más que mirar el pecado de este hombre y el pecado de sus padres, simplemente Él quería tener la oportunidad de manifestarse a su vida, de manifestarse ante las personas que le conocían y demostrar que Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de milagros. Dios hace milagros. Gracias te damos en esta hora. Amén. Estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante. Ve por tu sueño, agarra la bendición. No tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te detengas, aunque te enfrente un león. Si quieres al destino arribar, mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar. Ahora hazte el